aseguras un vehículo en 5 millones de pesos Sí. en el 2020. Y hoy, 2026, sigue asegurado en 5 millones de pesos. Sí. Nadie está depreciando. Ni deprecia la aseguradora, ni deprecia el corredor, y el Sí. cliente mucho menos, creyendo que le van a pagar eso. Que las compañías de seguros se han convertido en dealers y en casas concesionarias, dándole valores a los vehículos. Si a la hora de una pérdida tú aseguraste el vehículo por un valor mayor, a la hora de la pérdida te van a pagar lo que es sustituir ese vehículo por el mismo valor que tenía antes de la pérdida. Bienvenidos, amables redesvidentes y televidentes, a 60 minutos de seguro a través de Nuevo Diario TV, Canal Ruta 66 y nuestro espacio en YouTube. 60 minutos de seguro que le invitamos, como siempre, a que se suscriban para que ustedes puedan tener un contenido de calidad que salva vida, que protege sus bienes, que le dice cómo asegurarse, sobre todo la salud. Así que sería bueno que ustedes se suscribieran, 60 minutos de seguro. Si el contenido le gusta, denle like, ¿verdad, Juan Santiago? Claro. Y si no le gusta, denle like también. También. Hoy nosotros tenemos un programazo. Plato fuerte. Juan Santiago tiene una soga agarrándola así, mira. Este hombre, bueno, vamos a estar claros, pasado vicepresidente de Seguros Reserva Ejecutivo, una persona que es un profesional en el área, polémico, y sabe de seguro, vamos a estar claros. Echó los dientes. Él, bueno, yo no puedo decir como yo, porque yo no eché los dientes en seguro, pero perdí el pelo. Estamos conversando, señores, con Osiris Mota, un colaborador de 60 minutos de seguro, de nuestro segmento en Vehículos en la Radio, porque nos manda información, articulista del periódico El Dinero. Hasta ahora yo conozco El Dinero, no sé si hay otro más. Y ojalá que ustedes puedan leer los artículos. Bienvenido a tu espacio, hermano, amigo, compañero, colega, Osiris Mota. Gracias, Correa. Y tú, Juan Santiago, por la invitación. Y tu hijo, tenemos que decir que Osiris ha sido más fiel que su hijo, porque lo estamos invitando. Y él me dice, sí, yo voy. Queremos a Juan Osiris aquí. Ay, no me diga que te falla. No, que me falla, no me falla, porque él no que falla, sino que dice, voy. Por Aragán, de no levantarse temprano. Oye, Ay, no. es que los sábados tan temprano. es que los sábados son de Es que tiene unos tigueritos, parece que le dan mucha carpeta, entonces los sábados él descansa. Tú sabes que cuando ustedes decían sobre de que le den like, me recordó a Vargas Vila, Vargas Vila, que decía en su libro que si este libro no le gusta, si le gustó el libro, recomiéndenlo. No lo preste para que se compre. Y si no le gustó, tampoco lo preste para que no difunda algo malo. Exactamente, sí, es verdad. Osiris, ¿qué tal? ¿Qué tal el sector asegurador? Vamos a empezar por ahí. Bueno, creo que el sector asegurador enfrenta muchos retos ante el calentamiento global, ante la masificación de la población, ante los nuevos riesgos que nos trae la civilización, la modernidad, pero también los riesgos naturales y los errores humanos que a veces se incrementan con las hiperacciones de las acumulaciones productivas, las ciudades, obviamente una ciudad donde más gente hay, más edificios, más vehículos transitando y más desorden, tiene que haber mucho más riesgo. Y esos son los retos que tiene el seguro. Pero a propósito de eso, y ya que menciona, empieza por ahí con el cambio climático y el problema, ¿verdad?, mundial que hay con los desastres naturales. Nosotros teníamos aquí inundaciones. Yo me recuerdo de la inundación del 2017, 10 de julio del 2017, Sí. que eso fue, amaneció lloviendo, no sé si ustedes se recuerdan, Sí. más de 450 vehículos inundados, un asunto que nadie... Ahí fue cuando se ofreció pagarle... No, eso fue en el 2022.
Cuando Ok, exactamente, sí, en 2022, porque se el ofreció 4 pagar de noviembre del 2022. Entonces, es lo que te también. digo, 2017, luego 2022, pero el Y el 2022 20, vino el 2023, el 18 de noviembre. exactamente. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? O sea, ¿están las aseguradoras preparadas para pagar esas reclamaciones masivas de inundaciones, de siniestros, de choques diarios? Sí, Choques diarios de lesionados, que sería bueno sí. tocarlo porque la gente Pero, solamente ve los daños de los carros, Siri. pero eso no es solamente una pérdida o un riesgo y un reto para la aseguradora, es para la misma población, los mismos ciudadanos, porque las aseguradoras tendrán la obligación de incrementar las primas. Y tú sabes que si algo no es negocio y si ellos no logran obtener la prima suficiente para cubrir los riesgos, obviamente el seguro va a desaparecer. Lo que ha sucedido en la Florida y en no sé qué otros estados norteamericanos, donde muchas empresas de seguro han salido del mercado porque no pueden sostener las pérdidas. Entonces ahí es donde entran el Estado. Recuerda, y tú viste un ejemplo, lo que planteó o lo que propuso Donald Trump, Sí, cubrir ahora con la guerra del Golfo Pérsico, sí. las aseguradoras Se Se retiraron. retiraron, excluyeron el sí, seguro excluyeron de guerra, de correcto, guerra, exactamente. a los, a La los, cobertura de guerra de los a buques. los buques. Sí, Entonces ahí fue que Donald Trump ofreció esa cobertura, que eso es más palabras que otra cosa, sí, porque sí, eso no es tan simple, sí, eso es una realidad complicada. sí. Y a propósito de eso también, porque nosotros tenemos un riesgo Sí. de guerra mundial. ¿Qué pasará con el seguro? No, Si, los seguros excluirán, porque es que no se sostiene, no se puede sostener. ¿Qué prima puede sostener cada vez que hunden un buque o todas las pérdidas, cada vez que un misil de eso explota un edificio, una empresa, una industria, una institución? sí, La situación es complicada. claro. Sí, la verdad que sí. Bueno, Osiris, haciendo un recorrido hacia el mercado, hacia nuestro país, cómo tú ves el futuro inmediato, o sea, el presente, con estos eventos climáticos que estamos viviendo y estas potencialidades de guerra y esto que recrudece el cierre de estrecho de Hormuz que pone la parte de los buques más eleva los costos? ¿Cómo tú ves en nuestro mercado asegurador? ¿Qué tú sientes de él? ¿Cómo se ve el momento presente? El presente. Bueno, del mercado asegurador nuestro, del mercado asegurador Nuestro. mundial. Sí, pero El nuestro, vamos a hablar del nuestro en este momento. no, el nuestro, nosotros no estamos tan afectados porque nosotros no tenemos, ni estamos cerca, ni tenemos buques, ni aquí se tiene esa comercialización tan dinámica que puede afectarnos directamente. Ahora, indirectamente, tú tienes el problema del precio, del costo, del aumento de los costos de transporte, se redenteliza, se pone más lento la llegada de la sí, mercancía, se dificulta el comercio, el mercado. Ahí no puede afectar y afecta a los clientes. Pero ustedes lo ven desde el punto de vista de la aseguradora. Y yo lo veo peor desde el punto de vista de la sociedad, sí, de los industriales. Porque si un industrial tiene un conflicto, tiene un problema, tiene una una carestía de su producto, aumenta su materia prima y aumenta también su maquinaria, ¿verdad? Lo que él va a tener que hacer es buscar más prima para pagar el seguro. Y la compañía tendrán su forma de hacer sus cálculos actuariales para saber cuántos son las primas suficientes que deben cobrarle en las circunstancias actuales. sí. Ahí está la solución del mercado asegurador. Ahora, va a depender si el mercado asegurador nuestro va a encontrar los reaseguros suficientes y de calidad para mantener precisamente esa oferta de buena cobertura al mercado. ¿Podemos deducir de lo que estamos conversando que vienen aumentos de primas? Aunque ahí dice Marsh que hubo una reducción de 5% Sí, en la hombre, prima sí, hombre. Aquí, porque realmente todavía el trimestre no ha tenido ese impacto
de tantas reclamaciones. Sí. Pero el problema es que la tendencia que vemos va hacia allá. El problema cuando Correa hablaba del problema de las inundaciones, Sí. que son frecuentes, ¿verdad? Sí. Van a ser cada vez más frecuentes y más de mayor impacto. Entonces, eso sí es un riesgo que las aseguradoras tienen que ver de qué manera lo van a ¿Podría enfrentar. desaparecer esa cobertura? No creo lo que va a incrementarse la prima. Todavía no creo que sea. Ahora, por eso yo abogo, y es algo que vengo hace muchos años Sí. sugiriendo, es que eso solamente lo vamos a tener una solución más viable más sostenible, Sí. a través del seguro paramétrico. Yo entiendo que esa es la solución, un ejemplo de estado. Tú tienes que Puerto Plata, tú te has dado cuenta que es frecuente las inundaciones en Puerto Plata. Sí, sí. Es una región. Una región. Pues el Estado lo que tiene que ahí calcular los problemas y los riesgos, más que individuales, hay que verlo en términos social. Tú tienes una población que se afecta mucho, la calle, la carretera, la producción agrícola, correcto, el transporte, todo se afecta. Y el Estado necesariamente y obligatoriamente tiene que ir en auxilio de esas comunidades, correcto. Sí. Entonces ahí lo que resuelve el problema es un seguro paramétrico, donde el Estado va a calcular cuáles son realmente la cantidad de lluvia que hace daño, Sí. y la velocidad del viento que comienzan a afectar la productividad y todo lo demás. Entonces, por eso se dice el riesgo paramétrico. Sí. Tú buscas los parámetros que en la región te comienzan a dar daño y tú cubres eso por un monto de $500 millones, $200 millones para esa región. Y cuando tú tienes las pérdidas, tú sabes que no hay, en el seguro paramétrico no se hacen ¿cómo es los ajustes? Los ajustes, Tan exactamente. pronto ocurre, se dispara el trigger, es que le dice en inglés, o el parámetro, Sí. se paga la pérdida. Entonces ya el Estado, así, que en vez de salir a buscar préstamos y hacer, bueno, lo que le gusta a este gobierno, hacer muchos préstamos, ya entonces toma Si no lo dice, se de la muere. indemnización. Tú ves, viene la indemnización y con eso se pagan las pérdidas, pero en términos sociales del gobierno. Osiris, pero se parametriza cobertura y prima. No, la prima No. no se parametriza, pues la prima va a depender del monto de la cobertura y la frecuencia de los Y la riesgos. frecuencia de los riesgos. Sí, esa es la prima, de ahí sale la prima. Por eso tienen ya ¿cómo es? Sus estudios actuariales, las reaseguradoras, para determinar cuál es la prima que va a cobrar. Mira, en tu artículo habla de la problemática de la cultura de seguro. ¿Quién tiene que ver con esto? Mira, ¿Quién tiene que ver? ¿La aseguradora, el cliente, la sociedad? sí. Cuando yo estaba en Cadoar, Sí. y Miguel Villamante Sí. lo puede El confirmar. profe. Sí. Yo hice varias propuestas y las sigo haciendo. Es una responsabilidad del Estado, de educación, pero también las aseguradoras Sí. con el ¿cómo es? La reguladora, con el regulador, Sí, con el regulador. pueden lograr reunirse, y los y los corredores también, Sí. pues son parte del problema también. Pueden reunirse y hacer campañas colectivas, campañas realmente de orientación, de educación. En las mismas escuelas, creo que evitar en educación, educar a los niños ya de término cuando van saliendo, cuáles son las importancias de una cobertura, porque el seguro es social. El seguro tiene una vinculación no solamente económica, Sí. ni de negocio, es una necesidad social. Tú tienes ahí el seguro de salud. ¿Quién puede ya vivir en un estado sin un seguro de salud bien estructurado, que llegue a toda la población? Lo mismo que el seguro de las propiedades, de los bienes que la gente con tanto trabajo logra hacer, tengan una cobertura para esos eventos donde el ser humano no puede, el dueño no puede realmente modificar, protegerse. Por ahí tú tienes que hacer una administración de riesgo. ¿Cuáles riesgos tú puedes minimizar? ¿Cuáles riesgos puedes evitar? Pero hay muchos riesgos que tú no puedes ni minimizarlo
ni eliminarlo. Entonces ya es una necesidad que el mercado tiene, Sí. que el capital tiene, que la sociedad tiene. Sí. He leído en sus artículos que habla de distorsión en el sector asegurador. Me pregunto, ¿tiene que ver esto en contra de los asegurados el hecho de la depreciación del valor asegurado y también de la no valuación cuando se trata de un seguro de propiedades? Porque tenemos dos problemas. Aseguras un vehículo en 5 millones de pesos Sí. en el 2020. Y hoy, 2026, sigue asegurado en 5 millones de pesos. Sí. Primer punto. Nadie está depreciando. Ni deprecia la aseguradora, ni deprecia el corredor, y el Sí. cliente mucho menos, creyendo que le van a pagar eso. Sí. Y también en los seguros de propiedades, aseguraste hace 10 años un apartamento en 2 millones y sigue asegurado en 2 millones. Sí, mira, el contrato es muy claro. Sí. Los seguros son para indemnizar. Ajá. Allá ahí está la palabra bien clave. Sí. Yo no puedo pretender asegurar este teléfono en 200,000 pesos para que me paguen 200,000 pesos si en el mercado yo lo puedo conseguir por 100,000 pesos. Sí. Entonces, si yo lo aseguro con esa intención, me quiero lucrar del seguro. Ok. Y el seguro no es para lucrarse, Sí. es para indemnizar. Es para que el bien, tú puedas tener el bien después de un evento en las mismas condiciones y calidad que cuando ocurrió el evento. Por eso es muy importante de mantener el valor de mercado asegurado, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace una compañía de seguro? Si a la hora de una pérdida tú aseguraste el vehículo por un valor mayor, a la hora de la pérdida te van a pagar lo que es sustituir ese vehículo por el mismo valor que tenía antes de la pérdida. Tú pagaste prima de más, lo más que tú puedes hacer es reclamar a la compañía de seguro que te devuelva la prima de más, de adicional que tú pagaste, ¿correcto? En el problema del infraseguro es proporcional. Si mi vehículo cuesta, o una maquinaria también, o un edificio, cuesta la mitad de lo que yo lo aseguré, no, perdón, al revés, ¿verdad? Si yo lo aseguré por la mitad de lo que me cuesta reponerlo, yo soy mi coasegurador. O sea, yo tengo un vehículo que cuesta 2 millones de pesos, lo aseguré por 1 millón de pesos. A la hora de que se destruya el vehículo y que me van a pagar lo que yo aseguré. Sí. Entonces yo tengo que buscar la otra parte para reponer mi vehículo. El problema viene y el conflicto viene con las aseguradoras cuando es pérdida parciales. Porque si en una industria o un edificio hubo un terremoto o un incendio y solamente me dañó 30%. El 30%, pero yo tenía un infraseguro. Entonces sucede que la compañía cuando calcule, mira, la pérdida fueron 5 millones de pesos, pero tú tienes un infraseguro de un 30%, entonces de esos 5 millones de pesos te toca a ti buscar el 30%. Pero mira, hablando de la eficacia, ya voy a... Me gustaría hacer un paréntesis, Sí. una pregunta en ese mismo tenor. En ese mismo tenor. ¿Te pareciste a Carlos Núñez? Hay que traerlo, Carlos. Sí. Se está mejorando. Gracias. Un saludo muy afectuoso para él. Así es. En el mercado hemos visto algo, sobre todo en el sector asegurador de vehículos, y es que las compañías de seguros se han convertido en dealers y en casas concesionarias dándole valores a los vehículos. En el sentido de que tú vas a asegurar un vehículo que le costó al cliente 1 millón de pesos. Y ellos te dicen, no. En el portal está en 1.500.000. Está en 1.500.000. En el portal. Y tú sales al mercado. Y no te dan 1.500.000. Mira, el problema es que nosotros tenemos demasiadas distorsiones y aquí se hacen tantas cosas, siempre dependiendo del interés de quien se está beneficiando, ¿correcto? Sí. Lo primero es que tú tienes aquí dile que son corredores de seguro. Sí. Dime, ¿eso es correcto? No. Entonces el dealer quiere ser corredor de seguro. Financita, porque también te prestan el dinero para Sí. Exactamente, ellos hacen todo. No puede ser. Entonces, ese es un problema que tiene que ver el supervisor. Creo que el supervisor debe
intervenir un poco para ordenar el mercado, porque el desorden no está, señor, el desorden de esta sociedad. Mi anterior artículo fue sobre la organización y disciplina. Ajá. Es una sociedad sin disciplina. Y no solamente son los pobres que Eso es no verdad, tienen eso es disciplina, verdad. es a Empezando todos los por niveles nosotros. que no hay disciplina. Sí, eso es verdad. Entonces, el Estado no tiene disciplina. Entonces, si nosotros no logramos disciplinarnos, aplicar las leyes, no vamos a lograr salir del atolladero que tenemos. Pues yo quiero meter en ese tenor yo quiero poner dos ejemplos, porque hay que hablar con ejemplos aquí. Nosotros hemos estado en nuestras oficinas enviándole correspondencia a los clientes, ya que las aseguradoras no lo están haciendo. Y eso es un problema latente. Y tú hablas en tus artículos, Osiris, habla de distorsiones. Incluso hay un tema donde dice, donde están fallando realmente el proceso y la evaluación en las indemnizaciones. Es uno de tus artículos, en las indemnizaciones. Entonces, a mí me pasaron dos cosas. Yo lo estoy despreciando. Yo tengo que hacerlo a través de un tasador y pagando yo la tasación lineal a un tasador para que me diga, ¿qué cuesta una Lexus RX 2018? Me dice, eso está en 2.350.000. Un saludo a Vladimir. Ah, bueno, saludo a él. Aproximadamente. Y nosotros estamos evaluando porque está asegurada desde el año antes pasado en 2.900.000 pesos. Cuando le mando el correo a la aseguradora, me dice a mí, ese vehículo está en $59.000. Digo, dime dónde lo venden así para venderte este. $59.000, dice ella. Y cuando me manda un ejemplo de una página famosa donde quien sube los precios, quien pone los precios son los clientes. Digo, entonces hay un gran problema de tasación de vehículos aquí y se puede crear. Señores, nosotros nos duele el sector asegurador y nosotros tenemos que buscar la forma de que sea claro, transparente. Es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, en el portal, cuando nosotros subimos, vamos a cotizar en el portal, un vehículo que a un cliente le costó 1.100.000. Te dice, no, ese vehículo está aquí en 1.500.000. Digo, pero ¿dónde? Dime, ¿dónde está? Entonces, parecería una clara decisión de ganar más dinero y eso es peligroso. Otro punto, tenemos un vehículo asegurado en 3 millones y pico de pesos. Ya no existe el modelo, ya el modelo está descontinuado y te hacen, peor aún, y te hacen un ajuste por 1.300.000 pesos. Digo, bárbaro, pero por lo menos págale 2 millones, ese hombre está pagando. Primero, tú no tienes cómo hacer esa evaluación. Ese ajuste. Primero, no lo tienes. Y segundo, el tipo te está pagando por lo que cuesta hoy un vehículo 3 millones y pico. Para tú pagarle 1.300.000. Entonces, óyeme. No, pero ahí lamentablemente, esos son parte de las distorsiones que tenemos. Esas son de las cosas que, ¿para qué existe un regulador? Exactamente. El problema es que los reguladores nuestros no están funcionando adecuadamente. Sí. Bueno, ahí tenemos el regulador de la banca, ¿verdad? Tenemos el regulador de la bolsa de valores. Sí. Pero lo que es el regulador, mi querido amigo Valentín, por Ese es el favor, Valentín. Ha hecho necesitamos. ha tratado de hacer muy buen trabajo. Sí, pero necesitamos ser más rígidos con la evaluación. Yo, la verdad que a veces me preocupa si aquí que tenemos ciclones cada año y tenemos la espada de Damocles. encima con los terremotos, si ocurriera algo como ocurrió en el 17 en Puerto Rico, Sí. donde teniendo una regulación más fuerte, quebraron varias empresas, ¿verdad? Imagínate qué pasaría aquí con una eventualidad donde tú tengas 300.000 reclamaciones con pérdidas enormes. ¿Qué va a suceder con el mercado asegurador? Sí. Si realmente tenemos la calidad de los reaseguros que necesitamos, si estamos haciendo las reservas adecuadas, si estamos realmente gestionando adecuadamente el mercado, el negocio. Eso tiene que velar el supervisor.
El supervisor no puede estar exento de esos problemas que tú estás Que parecen sencillos. detallando. Sí, exactamente. Es que tenemos que tener autoridad. Uno de los problemas más graves que tiene nuestra sociedad es la falta de supervisión y autoridad. En todo. Ese caso de Yesé, un problema de supervisión. Sí. Tiene que haber supervisión, donde se reúnen tanta gente. Cada cierto tiempo tiene que ver a alguien si las cosas de condiciones de seguridad se están dando. Pero te voy a poner el caso. Vamos a ir a un caso que yo vivo constantemente criticando. Cuando estaba nuestro amigo Ney Arvin al frente a la policía. Un saludo para él. Nosotros discutíamos mucho eso de seguridad. El problema de los motores es un problema de seguridad nacional. El problema del tránsito y de los motoristas. Sí. Primero, los motoristas ocasionan el 78% de los accidentes. Así vienen los heridos, los muertos y todo, ¿verdad? Sí. Y los gastos. Pero dime si el Estado tiene control de la identificación de cada persona que anda en la calle en un vehículo. No. Eso es seguridad nacional, mi hermano. El 80% o más de los atracos, de la muerte, en delitos, ¿se ocurren en qué? En un motor. Pero el 911 o las cámaras que tú tienes no tienen forma de identificar cuando el delincuente va en huida porque no tiene identificación, no tiene placa. Y si consigue el motor, tampoco tiene identificación de quién es el dueño y dónde vive. Que yo siempre he dicho que ahora hay que ver con la cédula nueva si va a ser una obligación de que tu cédula siempre tiene que estar en el lugar donde usted reside. Exacto. Para que le lleguen la multa, para que le lleguen las facturas. Bueno, pero eso son partes. Tenemos un Estado que debe ordenarse. Claro. Tenemos un Estado que debe ordenarse. Entonces tú tienes la ley que no hay forma, 6317. ¿Cómo lo vamos a verificar? Espérate, tú tienes la ley 6317. Sí. En el artículo 161 dice que para Dirección General de Impuesto Interno, darte el permiso de circulación para que tú circules en la calle dominicana, tiene que tener ¿qué? Seguro y la revisión técnica vehicular. Y no se cumple. Pero el mismo Estado la viola porque te da. El Estado no verifica que tu camión tenga normaliza, no tenga freno y te dan el permiso de circulación. Entonces el Estado viola ese deber. Va a tener 10 años la ley. 10 años. Y lo más esencial que es la inspección técnica vehicular. Exacto. No ha arrancado. Ahí era que entraba en la discusión con el jefe de la policía, que él me decía que solamente cumpliendo con eso se reduce más de un 30% los muertes, los accidentes y los atracos y todo. Con números específicos. Sí. No hay voluntad, hermano. No hay voluntad de nada. Porque aquí lo que tenemos, dirigentes políticos, son una cháchara todos, lamentablemente. Entonces,